Si traduces esto, me caso contigo. El pañuelo de papel surcó el aire, ligero como una broma, y aterrizó frente a mí. Una frase garabateada en alemán, y una carcajada estalló desde la mesa del rincón. Ahí estaba yo, con una bandeja de café en la mano. El aroma del espresso aún flotaba, pero el amargor no venía de la taza, sino de su mirada. Ese hombre, pelo peinado hacia atrás, gafas de sol Dior descansando en la cabeza, un reloj brillante en la muñeca, me observaba como si yo fuera la protagonista de una comedia que él mismo había dirigido. Venga, si lo traduces, me comprometo aquí mismo, insistió, alzando la voz, como si quisiera que todo el bar lo oyera. El lugar estaba lleno. Una típica tarde de jueves en Madrid. El tintineo de las cucharas contra las tazas de cristal, el murmullo de las conversaciones. Pero tras esas palabras, las miradas empezaron a girarse hacia mí. Algunos rieron. Otros me miraron con lástima. ¿Y él? Él esbozó una media sonrisa, cruzando las manos como si apostara por mi ignorancia. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Porque, a sus ojos, yo no era más que una camarera negra, con el pelo recogido a toda prisa, un delantal salpicado de café y zapatillas deportivas gastadas. No sabían que entendí cada sílaba de esa frase. Desde el primer sonido, con su pronunciación torpe y su gramática incompleta, y mucho menos imaginaban que no solo la entendía, sino que podría darle una lección de lingüística. Recogí el pañuelo. Mi corazón latía fuerte, no por miedo, sino porque este era el momento que había esperado tanto tiempo. Las noches en vela leyendo libros en italiano, las horas traduciendo poesía latina en un dormitorio estrecho, todo eso podía convertirse en mi arma. ¿Quiere que lo traduzca ahora o prefiere esperar a la boda?, pregunté con una voz suave como el viento. Él se quedó paralizado por un instante. Los demás empezaron a prestar atención. Una chica en la mesa de al lado susurró: «Oye, creo que sí lo entendió». Me acerqué un poco más, sosteniendo el pañuelo, y leí cada palabra en alemán con claridad. Luego, la traduje al francés con un acento nasal, fluido, como si fuera mi lengua materna. El bar se quedó en silencio. No paré ahí. Levanté la vista, mirándolo fijamente, y pronuncié cada palabra en un inglés con acento impecable de Oxford. «Si traduzco esto, ¿te casarás conmigo?» Ya lo hice. 2 veces. Algunos móviles ya estaban grabando. Las risas se apagaron, reemplazadas por miradas de asombro. Él frunció el ceño, sonrojado. Pero yo no había terminado. Me incliné hacia él y susurré en su oído la última frase, en el mismo alemán que él había escrito mal. Luego, la corregí, con una pequeña nota. Por cierto, en alemán, el verbo va al final, pero no se preocupe, es un error común. Alguien aplaudió. Otro silbó. Pero no me importó. Di media vuelta, levanté mi bandeja de café y caminé como si nada hubiera pasado. Solo cuando crucé la puerta de la cocina, mi corazón empezó a latir con fuerza de verdad. No por miedo, sino porque sabía. Mi vida nunca volvería a ser la misma. La puerta trasera del bar se cerró. Me apoyé contra la pared y solté un suspiro largo. Todo en mí vibraba. No por temor, sino por esa sensación. La de alguien que siempre fue subestimada, pero que por fin fue escuchada. Saqué el móvil. Un mensaje nuevo. «Llámame. Es urgente». Papá marqué de inmediato. Al tercer tono, contestó: «Ángela». Su voz seguía siendo grave, poderosa como siempre. «Ya eres famosa otra vez». Sonreí con ironía. «En Madrid, parece que no hace falta hacer gran cosa. Saber unos cuantos idiomas ya te convierte en una estrella de Internet». «No son unos cuantos, sabes 12». Me quedé callada.
Y entonces, mi padre continuó, pausado. En Naciones Unidas necesitan un intérprete urgente para una conferencia de inversión que se avecina. Cada minuto vale millones. Te quieren a ti. Me quedé helada. Solo soy una camarera de un bar. Nadie me presta atención, salvo cuando derramo algo. Solo estás escondiéndote. Es una estrategia, como hacía tu madre. También pensaban que era una simple secretaria. Luego, lideró toda una delegación de negociación. Un silencio se instaló por unos segundos. Luego, sonreí apenas. Entonces voy a ponerme un traje, traducir para hombres que creen que las mujeres solo deben sonreír y servir agua. Esta vez no solo traducirás, estarás sentada entre ellos. Terminé mi turno y salí por la puerta trasera. Mi vieja bicicleta, con el sillín desgastado, seguía fiel en la esquina de la calle. De camino a casa, atravesé las calles bañadas por el atardecer. Cada adoquín me recordaba mi infancia. Viví en Casablanca, aprendí francés en una azotea ventosa. Acompañé a mi padre a Kioto, jugué en bibliotecas donde él traducía textos antiguos de la era Heian. En cada país aprendí un idioma, pero también a callar, a soportar, a esconderme. Por eso, al llegar a España, elegí ser camarera, no porque no tuviera capacidades, sino porque quería vivir como una persona normal, sin que me persiguieran, sin que me señalaran por mi origen o mis logros. Pero ese día, todo cambió. Llegué a mi pequeño apartamento. Apenas 10 metros cuadrados, con una cama plegable, un escritorio y una estantería que llegaba al techo. En ella, un diccionario de árabe, libros de cultura francesa, novelas en coreano y borradores de traducciones que hacía para una ONG. Me senté y abrí el portátil. Un nuevo correo apareció. Invitación oficial. Conferencia Internacional de Inversión y Cooperación. Estimada señora Ángela Montes, hemos sido informados de su excepcional capacidad como intérprete multilingüe. El señor Matsuda, de la delegación japonesa, insiste en que sea usted quien traduzca para él. Esperamos su confirmación. Atentamente, Coordinación General. ONU. Solté una risa. ¿El señor Matsuda? Era el inversor de alto nivel en la red financiera de Asia Oriental, y también el hombre al que, sin querer, corregí la pronunciación en vietnamita en una reunión privada en Manila hace 2 años. Me recordaba, debajo del correo, un archivo con la lista de invitados. La revisé, y me quedé petrificada. Invitado especial, Alejandro de la Vega. CEO, de la Vega Capital. Me quedé sin aliento. Era él. El hombre del bar. El que me desafió a traducir una frase en alemán para casarse conmigo. El que pensó que yo era tan insignificante como una silla. Útil, pero sin nombre. El universo tiene un sentido del humor impecable. Esa noche, tumbada en la cama, miraba el techo. No podía dormir, pero no por miedo, sino porque la oportunidad de darle la vuelta al juego había llegado. No quería solo traducir, quería que él viera que hay cosas que el dinero no puede comprar, como el conocimiento, la perseverancia y la dignidad. Al día siguiente, no llevaría delantal, me pondría un traje. No cargaría una bandeja de café, sino un micrófono. No estaría sirviendo, sino frente a él, mirándolo a los ojos, haciéndole entender que, si crees que una chica que limpia mesas no puede hablar 12 idiomas, tal vez eres tú quien necesita una lección. Mañana, en Madrid. Fría, más de lo habitual. Afuera del hotel 5 estrellas donde se celebraba la conferencia, una fila de coches lujosos aparcaba. Los que bajaban eran peces gordos, políticos, inversores, directores de bancos, intérpretes de élite. Yo estaba dentro, frente al espejo. El traje color perla me quedaba como un guante,
Los zapatos negros de piel mate me daban la altura justa para mirar de igual a igual a quienes siempre me miraron por encima. No llevaba joyas, solo un bolígrafo prendido al pecho, regalo de mi madre antes de fallecer, con una inscripción grabada: el lenguaje es el único arma que permite a los débiles hacer que los fuertes escuchen. Salí de la sala de preparación y recorrí el largo pasillo hacia el auditorio principal. La puerta de madera se abrió. Por un instante, cientos de ojos se clavaron en mí. Pero ya estaba acostumbrada a esas miradas, a que me escanearan, preguntándose quién era, de dónde venía, si merecía estar ahí. Caminé directo a la cabina de interpretación, el lugar de los que traducen desde las sombras. Pero hoy no estaría en las sombras. Uno de los coordinadores se acercó. Señorita Ángela, hay un cambio. La delegación japonesa quiere que participe en el panel de discusión en vivo junto al intérprete principal. Es posible que tenga que estar en el centro del escenario. Me sorprendí. ¿Por qué? El señor Matsuda dice que solo confía en usted. Además, quiere que todos vean que no es solo un nombre en un papel. Comenzó la inauguración. Estaba en el escenario con los delegados, los auriculares puestos, siguiendo las líneas de traducción en la pantalla. Todo iba bien hasta que la puerta al fondo del auditorio se abrió. Entró él, el mismo porte, pelo perfectamente peinado, traje negro impecable, gafas plateadas y esa confianza arrogante. Alejandro de la Vega, CEO de la Vega Capital. El hombre que escribió una frase en alemán con errores gramaticales en un pañuelo y me retó a traducirla. No me vio de inmediato. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, se quedó inmóvil. El mundo en sus ojos se desmoronó. Frunció el ceño. Intentó sonreír con naturalidad. Pero su mandíbula tembló ligeramente. La señal de alguien que finge calma mientras su mente se tambalea. Yo sonreí, sin decir nada. La conferencia entró en la fase de discusión en vivo. Los representantes nachali hablar en sus lenguas nativas. Yo seguía al señor Matsuda, traduciendo del japonés al español para todo el auditorio, transmitiendo no solo el contenido, sino también la emoción con precisión quirúrgica. La gente empezó a notarlo. Una chica morena, con el pelo rizado recogido, estaba en el centro del escenario, pasando del inglés al francés, japonés, alemán y español sin necesidad de apuntes. Los focos me iluminaban. Las cámaras me seguían, y entonces pasó lo impensable. Cedemos la palabra al representante de la Vega Capital. Alejandro subió al estrado. Su voz era grave, segura. No venimos solo como inversores. Traemos tecnología nueva, estrategias nuevas y un espíritu de colaboración renovado. Yo estaba junto a la cabina de interpretación. Él me lanzó una mirada, una mezcla de molestia y resignación. Su discurso era bueno, hasta que quiso impresionar diciendo un párrafo en japonés. Y lo pronunció todo mal. Los japoneses en la sala hicieron una mueca. Las máquinas de traducción no captaron nada. Él pensó que había triunfado, pero en realidad había dejado al auditorio desconcertado. Levanté la mano con suavidad, pidiendo permiso para intervenir. Disculpen, para garantizar que todos comprendan correctamente, me permito traducir de nuevo esa parte. Di un paso al centro del escenario, con la cabeza alta, y entonces repetí todo el párrafo en japonés perfecto, con una entonación elegante, seguido de una traducción al español impecable. El auditorio aplaudió. El ambiente cambió por completo. Alejandro se quedó quieto. Su rostro palideció. Bajó la cabeza ligeramente, intentando ocultar su conmoción. Pero yo sabía, me recordaba, y también sabía que esta traducción no era solo de palabras, sino de poder. Tras la discusión, salí al pasillo a por agua. Un asistente de Alejandro se acercó.
El señor Alejandro desea hablar con usted en privado. Lo miré directamente. Estoy ocupada. Todavía hay mucho que interpretar. El asistente quiso insistir, pero ya me había dado la vuelta. Sabía que, en ese momento, él estaba en algún lugar del auditorio, mirando el escenario sin poder subir. No porque no hubiera sitio, sino porque su lugar, hoy, no era lo bastante alto. La conferencia pasó al receso. Los delegados abandonaban el auditorio, pero la escena no se vació. Al contrario, la gente se arremolinó en una esquina del escenario. Donde estaba yo, ya no como una intérprete anónima, sino como la protagonista inesperada. Un reportero de la BBC se acercó con un micrófono. Señorita Ángela, ¿cómo se siente tras haber salvado la conferencia de un discurso con errores gramaticales de un gran CEO? Sonreí, cortés. No salvé a nadie. Solo hice mi trabajo. Ayudar a que las personas se entiendan. El lenguaje no es para presumir, es para conectar. Apenas terminé, un aplauso espontáneo surgió detrás de mí. Me giré. Era Henrik Schuster, el embajador alemán en España, conocido por su discreción y por rara vez hablar en público. Se acercó, me estrechó la mano y proclamó en un alemán resonante, con la traducción simultánea amplificando sus palabras. Damas y caballeros, quiero anunciar algo aquí y ahora. La señorita Ángela Montes no es solo una intérprete. Fue asesora lingüística senior en el Consejo de Naciones Unidas, resolviendo más de 18 conflictos lingüísticos en África, Asia y Oriente Medio el último año. Un murmullo recorrió la sala. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. El embajador continuó. Y si no me equivoco, también es la persona más joven en recibir el premio Sapir por su contribución a la mediación lingüística internacional. Los flashes de las cámaras no paraban. Las grabadoras me apuntaban. En ese momento, el señor Matsuda, de la delegación japonesa, subió al escenario. Permítanme confirmar. Cuando perdí la voz tras una cirugía de garganta, fue Ángela quien habló por mí en Ginebra. Nadie en la sala notó el cambio. Desde entonces, solo trabajo con ella. Me quedé inmóvil. Todo lo que había intentado ocultar, todo lo que escondí tras un delantal, brillaba ahora bajo los focos del escenario. Un periodista preguntó de repente: «Señorita Ángela, ¿por qué alguien como usted trabajaba como camarera en un pequeño bar de Madrid?» Alcé la cabeza y respondí en español, pero no a ellos. Miré directamente a Alejandro. Porque quería saber cómo actúa la gente cuando creen que no tienes nada. Cuando no eres famosa, no tienes poder, ni títulos. Solo una chica en medio de la multitud. Alejandro apretó su maletín. Su rostro ya no mostraba arrogancia, sino vergüenza. De pronto, un micrófono sonó desde el lado derecho del escenario. El jefe de coordinación salió, susurró algo al técnico y ajustó el micro. Luego anunció: «Alguien ha solicitado hablar fuera de la agenda. Pero el consejo lo permite». Fruncí el ceño. ¿Quién? Desde las filas VIP, Alejandro se levantó. Todas las cámaras giraron hacia él. Caminó despacio hacia el escenario, sin la arrogancia del millonario de antes. Frente al micrófono, respiró hondo y levantó la mano. Nadie entendía nada. Entonces, sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un pañuelo de papel. El pañuelo de aquel día. Aún tenía la frase garabateada, con la tinta desvaída. «Si traduces esto, me caso contigo». Me miró y habló lentamente. Aquel día, pensé que estaba bromeando. Creí que era listo, que sabía captar la atención. Pero en realidad, solo fui un ignorante. La sala quedó en silencio absoluto. Hoy no traigo bromas. Traigo una pregunta seria. Me quedé helada. Bajó la voz y se acercó a mí.
Ángela Montes. Si aquel día perdí porque no supe quién eras, hoy, que lo veo claro, te lo pido de nuevo, esta vez de verdad. El auditorio contuvo el aliento. Si me aceptas, me caso contigo. Abrí los ojos. Vi al hombre que una vez me humilló. Ahora aquí, pidiéndome en serio entrar en mi mundo. No respondí de inmediato. Me acerqué, tomé el pañuelo y revisé la frase. Esta vez, escribiste la gramática correctamente. Sonreí y me incliné para susurrarle en alemán. Aber du musst noch lernen zuzuhören. Pero aún tienes que aprender a escuchar. Luego, me giré hacia el auditorio, tomé el micrófono y dije, ¿mi respuesta es? Los flashes estallaron. Los murmullos crecieron. Y un momento que cambiaría mi vida para siempre estaba a punto de definirse. Estaba ahí, bajo los focos cegadores, con cientos de ojos clavados en mis labios. Alejandro susurraba su propuesta con una voz grave, casi derretiendo el hielo con su aparente sinceridad. Lo miré. Lo miré bien. El hombre que me lanzó un pañuelo como si fuera un juego, ahora estaba de rodillas ante mí, frente a cientos de cámaras y delegados internacionales. Pero yo sabía que no todas las disculpas merecen perdón. Ajusté el micrófono. La tensión en el aire era palpable, y entonces dije, clara y firme: gracias por atreverte a estar aquí y admitir tu error ante el mundo. Alejandro esbozó una leve sonrisa, como si ya tuviera la victoria en el bolsillo. Continué. Pero no soy un premio para alguien que se da cuenta tarde de su error. La sala quedó en silencio, ni un susurro. Cuando pensaste que era una camarera, te burlaste de mí. Cuando supiste que era asesora senior, me propusiste matrimonio. Entonces, si mañana lavo platos, ¿seguirías queriéndome? El rostro de Alejandro se endureció. Su sonrisa se desvaneció como espuma. Puse una mano en mi pecho. No necesito una promesa. Necesito a un hombre lo bastante maduro para respetar a una mujer, sin importar quién sea, qué vista, de dónde venga o qué lleve en las manos, una bandeja de café o un micrófono. Los aplausos estallaron, no de unos pocos, de toda la sala. Alejandro se quedó allí, en silencio. No huyó, no se avergonzó, solo guardó silencio. Quizás, por primera vez en su vida, aprendió que no todo lo que desea puede tenerlo. Bajé del escenario y caminé directo al pasillo. La luz del sol entraba por las ventanas, cálida, liberadora. Al pasar por las columnas de mármol frente al hotel, un hombre con traje gris, gafas finas y aire de intelectual se acercó. Me tendió una tarjeta. Dr. Vicente Morales, director, Programa Multilingüe de la UNESCO. Señorita Ángela, he seguido su interpretación y su discurso. La UNESCO está creando el Instituto Global de Lenguas en París y queremos que sea la directora ejecutiva. Me quedé boquiabierta. Solo tengo 29 años. Sonrió con calma. Mejor aún. Necesitamos a alguien joven que pueda hacer temblar a los veteranos, con una sola traducción. Miré la tarjeta. Luego, giré la cabeza hacia la ventana, donde Alejandro aún estaba en el escenario, observándome en silencio. En ese momento, lo entendí. La vida no es un cuento de hadas, donde una princesa es rescatada con un beso. Mi vida es un discurso, donde cada palabra que elijo define quién soy. Esa noche, cerré la puerta de mi apartamento y me senté en el escritorio. Sobre la mesa estaba el viejo pañuelo, ahora plastificado. Un recordatorio de que, a veces, quienes te desprecian hoy son la razón por la que te levantas mañana. Respondí al correo de la UNESCO. Acepté, no por fama, sino porque sabía que ya no quería estar detrás de un micrófono. Quería escribir el libro entero. 2 meses después, París me recibió con un sol frío pero amable.
Mi nueva oficina en el piso 11 del edificio de la UNESCO daba a la avenida Suffren, donde cada mañana escuchaba 7 idiomas distintos desde la calle. Me llamaban la mujer que tradujo su destino. Sonreía. Exageraban. Solo me negué a dejar que otros definieran quién era. Los días de trabajo volaban. Fundé un equipo de lenguas multiculturales, conectando a más de 40 expertos de 5 continentes. Cada semana aparecía en podcasts o conferencias internacionales hablando del poder del lenguaje para derribar prejuicios de clase. Y entonces, un día, llegó una carta extraña. No por correo electrónico. Una carta escrita a mano. Sin remitente. Solo 4 palabras en el sobre. Si lees esto, abrí el sobre. Dentro estaba el acta de transferencia de acciones de una gran corporación, de La Vega Capital. Y una breve nota. He renunciado. Esto es algo que no merezco conservar. La única persona capaz de escribir el próximo capítulo eres tú. Ah. Me quedé sin palabras. Todo se ralentizó. Alejandro había abandonado la empresa y transfirió sus acciones en una academia global de lenguas que poseía a mí, sin presiones, sin propuestas de matrimonio, sin escenarios. Solo un gesto silencioso, sin necesidad de reconocimiento. Una semana después, tuve una reunión en Madrid, donde la academia tenía una sede secundaria. Decidí pasar por el viejo bar. La puerta seguía chirriando, el olor a espresso llenaba el aire. Pero la mesa del rincón, donde todo comenzó, estaba vacía. Pedí un café como siempre. La nueva camarera me miró con una sonrisa. ¿Eres Ángela Montes? Dios, he visto tu vídeo como 10 veces. Asentí, sonriendo. Ya no sentía dolor en ese lugar, solo una calidez. Extraña. Al salir, el gerente me entregó un pequeño paquete. Sin remitente. Solo un símbolo. Lo abrí en el coche. Dentro estaba el pañuelo viejo, pero ahora, en el reverso, había una nueva línea escrita con cuidado. Si aquel día traduje mal, fue porque no te entendí. Pero si hoy elijo callar, es porque te comprendo. Solté una risa suave y suspiré. Una traducción sin florituras, pero sincera. Al día siguiente, en la reunión del Consejo de la UNESCO, anuncié una nueva iniciativa. Lenguas sin joyas. Un programa para llevar la diversidad lingüística a barrios desfavorecidos, dando a niños de todo el mundo acceso a becas de traducción internacional. Un reportero me preguntó, ¿por qué ese nombre? Respondí, porque hubo quienes pensaron que necesitaba maquillaje, vestidos de seda y tarjetas de presentación para ser escuchada, pero solo necesité un pañuelo y 3 frases traducidas. El auditorio se puso en pie. Aplaudieron. Esa noche, en el balcón de mi pequeño apartamento en París, miraba los coches pasar bajo las luces. En mi mano, el pañuelo viejo, ahora un relicario personal. No sé dónde está Alejandro. Quizá en la finca familiar, tal vez estudiando algún idioma, o aprendiendo, en silencio, a escuchar el mundo que antes ignoró. Pero sé una cosa con certeza. No todas las disculpas hay que aceptarlas. Pero cuando alguien da un paso atrás para que tú avances, a veces, esa es su manera de decir «te respeto», en el lenguaje más honesto. 3 años después, volví a Madrid para una ocasión especial, la inauguración del Centro de Traducción e Intercambio Cultural Internacional. Ángela Montes, ubicado a solo una calle del bar donde todo comenzó. Al subir al escenario para hablar ante cientos de estudiantes, traductores jóvenes y líderes mundiales, vi en la multitud no solo rostros entusiasmados, sino ojos como los míos de antaño. Soñadores, inseguros, ansiosos por ser escuchados. Empecé con una historia sencilla. Estuve detrás de una barra, con una bandeja de café, cuando un hombre me dijo, «Traduce esto, y me casaré contigo».
Pero ahora lo entiendo. No traduje bien para que él quisiera casarse conmigo. Fue porque me atreví a no traducir según sus expectativas que pude ser yo misma. La gente sonrió, pero nadie rió fuerte, porque tras esas palabras había algo más profundo que los aplausos. Continué. Esta sociedad suele enseñar a las mujeres a pronunciar correctamente, pero nadie nos enseña a alzar nuestra voz verdadera cuando no complace a los demás. Una vez quise aceptar una propuesta de matrimonio porque venía con flashes, porque salía de la boca de un hombre exitoso, pero la rechacé, no por rabia, sino porque no quería que el amor fuera la recompensa por una disculpa espectacular. La sala quedó en silencio. Quiero ser amada, incluso cuando estoy limpiando mesas, sin maquillaje, con un delantal manchado de café, porque si alguien no ve tu valor cuando no tienes nada, no le debes nada cuando lo tienes todo. Al bajar del escenario, una niña de origen senegalés corrió a abrazarme. Mis amigos se ríen de mí porque hablo mal español. Me arrodillé y tomé sus manos con fuerza. Nadie tiene derecho a reírse de cómo hablas. Cada idioma que sabes es una llave que abre puertas al futuro. No estás equivocada. Estás aprendiendo a abrir más puertas que los demás. Su madre rompió a llorar. Esa noche me quedé sola en el centro. En una pequeña sala de exposición estaban los hitos de mi vida. Una medalla de la ONU, mi primera traducción gratuita, el billete de avión a Nueva York, y en una esquina, el pañuelo de papel. Ahora, en una vitrina, con una sola descripción, una broma, un desafío, una prueba, un despertar. Sonreí. No hay cuentos de hadas aquí. No hay boda. No hay príncipe que rescata a la princesa. Solo una chica que fue subestimada. Se levantó, tradujo su destino y lo convirtió en un lenguaje que el mundo entero tuvo que escuchar. Antes de dejar el centro, dejé una carta en el cajón del escritorio del director. No iba dirigida a nadie en particular, pero sabía que alguna chica la encontraría. A ti, la chica que es despreciada solo por no encajar en el molde. Te preguntarán, ¿quién eres tú para sentarte en su mesa? Sonríe y responde, soy la intérprete de mis propios sueños. Y no vine a pedir permiso, vine a contar mi historia, con mi propia voz. Amigos, en la vida habrá momentos en que te juzguen por tu trabajo, tu ropa o tu acento imperfecto, pero como Ángela demostró, tu verdadero valor no está en cómo te ven los demás, sino en cómo te defines a ti misma. Recuerda, no necesitas ser perfecta para ser respetada, solo lo bastante valiente para no inclinarte ante el desprecio. Si alguna vez te han subestimado, si te han apartado por no cumplir con el estándar, no estás sola. Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si este vídeo tocó tu corazón, no olvides darle like para que inspire a más personas. Suscríbete al canal para no perderte historias que cambian vidas. Y comenta si también estás en el camino de traducir tu destino. Porque aquí no solo contamos historias, juntos reescribimos cómo el mundo nos escucha.